El problema con las emociones es que nos llevan a sentirnos desbordados por fuerzas que se encuentran más allá de nuestro control. Con mucha frecuencia creemos que si nos permitiéramos sentir el enfado o la depresión, nos veríamos completamente desbordados y bloqueados o acabaríamos enloqueciendo, y en consecuencia solemos considerarlas como una amenaza. Pero luchar contra las emociones es tan absurdo como tratar de enfrentarnos a brazo partido con una ola gigantesca, ya que es precisamente nuestra actitud de resistencia a las emociones la que provoca el desbordamiento y nos impide aprovechar la extraordinaria oportunidad espiritual que representan. ¿Acaso podemos hacernos amigos de nuestras emociones? ¿Cómo podemos aceptarlas? ¿De qué modo podemos aprender a dirigirnos deliberadamente hacia ellas y convertirlas en un estímulo para el despertar? Si aprendiéramos a sentir lo que estamos sintiendo, en lugar de reaccionar ante ello, condenarlo o tratar de eliminarlo, y nos adentráramos más profundamente en las emociones, tal vez pudiéramos aceptar más plenamente todo lo que la vida nos depare. A fin de cuentas, los problemas solo son conflictivos cuando nos sentimos incómodos con los sentimientos que activan en nuestro interior. Es precisamente esta actitud la que alienta la necesidad de desembarazarnos de estas fuerzas extrañas a través del acting out o la represión. El mismo miedo que nos provocan pone claramente de relieve lo enajenados que estamos de nosotros mismos. Comenzamos alienándonos de nuestra propia energía, calificándola de un modo negativo y acabamos concluyendo que se trata de algo ajeno. Luego empezamos a imaginar que las emociones son demoníacas y que albergamos monstruos en nuestro interior. Lo paradójico es que la misma actitud que nos lleva a juzgar y tratar de controlar a nuestras emociones es la que nos lleva a sentirnos desbordados por ellas y alienta simultáneamente su irrupción, lo que aumenta nuestro enajenamiento. Considerar las emociones como algo ajeno les otorga la posibilidad de que acaben controlándonos. Y es que este tipo de estrategias no hace sino dificultar su experiencia directa e inmediata. Nuestra vida sensible asume una gran diversidad de formas, desde las más globales y difusas hasta las más puntuales e intensas. Un espectro de la experiencia sentida que podemos representar sería el espectro de la experiencia sentida, en el cual vemos las sensaciones sentidas, los sentimientos y las emociones, como una campana de amplia base que va estrechándose en su parte superior. Nuestros sentimientos y emociones se originan en la corriente vital básica que discurre a través de nosotros, según afirma el biólogo René Dubos. Nuestra vitalidad básica es una sensación incondicional de fortaleza que subyace a todos los altibajos que nos deparan las circunstancias. La mayor parte de la gente cree ilusoriamente que solo puede ser feliz si ocurre algo especialmente bueno. Por más extraño que pueda parecer, solo hay una frase que expresa que la vida es buena per se, que el simple hecho de estar vivo es bueno. La expresión francesa joie de vivre, una expresión que significa que el mero hecho de estar vivo es una experiencia extraordinaria. Cualquiera puede ver la manifestación de esa experiencia observando los juguetones retosos de un niño o de un cachorro. Lo que ocurre en esos casos es algo completamente inmaterial que expresa la simple sensación de estar vivos. Con todo ello, no estamos diciendo que nuestro estilo de vida nos haga necesariamente felices, ya que la evidencia patentiza de continuo la realidad del sufrimiento. Lo único que se puede señalar es que no por ello el mero hecho de estar vivo deja de ser una cualidad positiva. Lo que Dubos describe aquí es el simple gozo de ser, la bondad básica, la sensibilidad primordial a la realidad que descansa en su núcleo y que no depende de que las circunstancias reales
en que vivamos sean buenas o malas. Al igual que el agua es el soporte de la vida, en tanto que elemento universal presente en todos los tejidos vivos, esta vitalidad esencial es la fuente de nuestra sensibilidad y del flujo de la energía que nos alienta. Esta vitalidad esencial es la fuente de nuestra sensibilidad y de nuestra salud. La fragilidad de nuestra piel y el complejo funcionamiento de nuestros sentidos, de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso pone de manifiesto que el ser humano está organizado para permitir que el mundo penetre dentro de él. Y nuestro sistema nervioso pone de manifiesto que el ser humano está organizado para permitir que el mundo penetre dentro de él. Y nuestras emociones y sentimientos son respuestas distintas al modo en que el mundo nos afecta. La sensación sentida. Entre la vitalidad pura y abierta y nuestros sentimientos y emociones más familiares, se abre una zona de sensibilidad sutil a la que Hendlin denomina sensación sentida. Cuando, por ejemplo, me siento enfadado con un amigo, el enojo no es sino la punta del iceberg de una sensación más amplia de frustración. Este iceberg, mucho más amplio y profundo que el enfado, puede ser experimentado como una sensación sentida global en todo el cuerpo, que asume la forma de un calor abrasador, o tal vez de una tensión muy aguda. Y lo mismo podríamos decir con respecto a la desilusión, la desesperación, el dolor, la opresión. Para conectar con la sensación sentida que subyace a una determinada emoción, podemos preguntarnos, ¿cómo experimento globalmente esta situación? Y, aunque una sensación sentida suele comenzar de un modo un tanto difuso, una vez conectamos con ella y empezamos a articular lo que encierra, descubrimos mucha más información y posibilidades de las que fomentan nuestras reacciones emocionales familiares. El sentimiento y la emoción. Los sentimientos como la tristeza, la alegría o el enfado son más claramente reconocibles que las sensaciones sentidas, que suelen comenzar de un modo bastante incierto. Las emociones son una modalidad más intensa de las sensaciones. En este sentido, el sentimiento de tristeza puede erigirse sobre el sufrimiento, el sentimiento de irritación puede convertirse en rabia, y el sentimiento de miedo puede transformarse en pánico. En cualquiera de los casos, uno de los rasgos distintivos de la emoción es que atrapa completamente nuestra atención, no puede ser ignorada y habitualmente asume una forma reiterada y predecible. Los sentimientos, por su parte, son más sutiles y fluidos que las emociones. ¿De qué modo acaban las emociones convirtiéndose en algo denso, claustrofóbico o explosivo? ¿Cuál es la diferencia que existe entre estar atrapados en las emociones y poder trabajar con ellas de un modo más constructivo? Supongamos que me despierto triste y que en lugar de sentir la tristeza y dejar que me ponga en contacto con algo que está ocurriendo en mi vida, solo presto atención a lo que amenaza mi sensación de identidad. Si me siento triste al despertar es que debe estar ocurriéndome algo grave. Solo los fracasados se despiertan sintiéndose tristes. Cuando un sentimiento amenaza la imagen que tenemos de nosotros mismos, queremos alejarnos naturalmente de él. Sin embargo, cuando calificamos negativamente la tristeza y la rechazamos, acabamos estancándola y perdiendo así el contacto con nuestra vitalidad esencial. Así es como acabamos sumidos en visiones oscuras y depresivas sobre nosotros mismos, y en pensamientos e imágenes melancólicas que acabamos proyectando en el pasado y en el futuro. ¿Qué es lo que me está ocurriendo? ¿Por qué nunca estoy bien? Cuantas más vueltas doy a este tipo de preguntas, más triste me pongo y más oscuras se vuelven esas tramas argumentales, entrando en una especie de círculo vicioso que aboca a las sensaciones más intensas de la depresión y la desesperación. Y cuando la tristeza acaba estableciéndose como depresión y nos alejamos de ella, comenzamos a ver a todo el mundo, toda nuestra biografía y todos nuestros proyectos futuros bajo esa perspectiva.
Así es como los pensamientos depresivos se expanden en todas direcciones y nos mantienen atrapados. Y así es como lo que comenzó siendo un sentimiento fluido acaba convirtiéndose en algo denso, pegajoso y pesado. Entonces reaccionamos en contra de nuestros sentimientos. Tenemos miedo al miedo, nos indignamos con el enojo, nos deprimimos con la tristeza, etc. Lo cual es mucho peor que los sentimientos originales, porque acaba convirtiéndose en un círculo cerrado que se vuelve en nuestra contra. Entonces es cuando comenzamos a girar en torno a sentimientos que dan lugar a pensamientos todavía más intensos, enturbiando nuestras percepciones y llevándonos a decir o a hacer cosas que luego lamentamos. Al permitirnos desplegar la sensación sentida más amplia que subyace a una determinada emoción, nos ayudamos a salir de los círculos viciosos emocionales. Una sensación sentida contiene un abanico mucho más amplio de significados y de respuestas que el que nos proporciona la misma emoción. La catarsis emocional puede ser importante y útil para la disolución de los problemas emocionales, pero el despliegue de una determinada sensación sentida que clarifica nuestra relación con el problema en cuestión puede resultar mucho más liberador y conducir a su vez a un cambio corporal, sentido, que rompa la lógica de los guiones habituales y nos permita entablar un nuevo tipo de relación con la situación problemática. El cambio sentido, en suma, disuelve los estancamientos de la corriente de la conciencia y permite que vuelva a fluir con más libertad. La práctica de la meditación nos enseña a relacionarnos con las emociones de un modo más directo y no conceptual, y nos permite conectar más directamente con nuestra vitalidad esencial. A diferencia del enfoque psicológico, el enfoque meditativo de la emoción no está orientado hacia el contenido de los sentimientos, su significado o las estructuras psicológicas subyacentes, sino que nos permite establecer un contacto más directo con los sentimientos, sin tratar de descubrir su significado. Nos enseña a permanecer abiertos a la energía encerrada en las violentas irrupciones de la emoción. De este modo podemos descubrir una conciencia más libre y abierta que siempre se halla disponible aun cuando permanezcamos atrapados en nuestras reacciones emocionales. Al ayudarnos a reconocer los huecos y discontinuidades que aparecen espontáneamente en la lógica espesa de nuestros guiones vitales, podemos contribuir así a nuestro despertar. En medio, por ejemplo, de una erupción de enfado, podríamos preguntarnos, ¿por qué estoy tan furioso? ¿Es necesario todo esto? ¿Son las cosas en realidad tan importantes como las estoy viviendo? ¿Están estas personas tan equivocadas como creo? El budismo tántrico denomina transmutación, un término alquímico que implica convertir algo aparentemente inútil, como el plomo, en algo valioso, como el oro, al uso de la emoción como un vehículo de la iluminación. El primer paso para domar el león de la emoción y transmutar su energía consiste en sentirla y permitirle ser, sin juzgarla como buena o mala. El intento de escapar de un animal feroz o de tratar de reprimir su energía solo provoca un nuevo ataque. En lugar de tratar de controlar las emociones, censurarnos a nosotros mismos o reaccionar ante ellas, podemos aprender a experimentarlas en la inmediatez de la presencia pura. Si el ego refleja la tendencia a aferrarnos a nosotros mismos y el intento de controlar la experiencia, el hecho de sentir directamente nuestras emociones y dejar el libre flujo de su energía amenaza nuestra estructura de control.
Cuando dejamos de tratar de controlar y de juzgar nuestros sentimientos y nos abrimos a su textura real, el yo comienza a disolverse en el ello. Cuando nos abrimos plenamente al dolor, tal vez se intensifique durante un tiempo y sintamos todo el pesar encerrado en él. Pero el hecho de abrirnos a ese dolor, dejando de lado todo tipo de relatos, nos hace sentir más vivos. Cuando miramos cara a cara a nuestros demonios, estos acaban revelándose como una expresión de nuestra propia energía vital. En este sentido, las emociones son la sangre derramada por el ego, ya que comienzan a fluir cada vez que la armadura que protege nuestro corazón se ve perforada y nos conmueve. Tratar de controlarlas es un esfuerzo por impedir la rotura de esa cáscara. Por otra parte, permitir que el ego sangre abre nuestro corazón. Entonces nos redescubrimos como seres expuestos al mundo e interconectados con todos los demás. Renunciar a nuestros juicios y a nuestros guiones vitales y experimentar la cualidad desnuda que conlleva el hecho de estar vivos nos despierta y alienta a la compasión por nosotros mismos y por los demás. Hacer frente a la turbulencia de las emociones es como entrar en el ojo de un huracán. Por más intensos que sean los vientos circundantes, finalmente llegamos a un claro abierto en mitad de la tormenta. Como dice Tartan Tulku, cuando usted se halle emocionalmente confuso, manténgase en contacto con la emoción, pero no trate de aferrarse a ella. Igualmente, cuando emerja la ansiedad o cualquier otro sentimiento perturbador, concéntrese en el sentimiento, no en los pensamientos que tenga al respecto. Concéntrese en el centro del sentimiento y penetre en ese espacio. Si entramos en el centro de la emoción, nos daremos cuenta de que ahí no hay nada, absolutamente nada. Lo único que percibiremos entonces es una densidad de energía clara y distinta. Esta energía tiene un gran poder y puede transmitirnos una gran claridad. Podemos transmutar esta mente samsárica, porque la mente misma es vacuidad, apertura total, claridad total, visión directa, receptividad completa. Al comienzo, la maniobra de adentrarnos en las emociones puede ser sumamente delicada. Quizás vislumbremos entonces por un momento el espacio que se halla dentro de ellas, pero pronto nos vemos arrastrados por nuestros guiones vitales habituales. La práctica de la meditación puede ayudarnos a desarrollar la atención necesaria para no vernos secuestrados por nuestros pensamientos. Cuando nos acercamos de este modo a una emoción, no puede persistir durante mucho tiempo, porque separada de nuestros conceptos o reacciones, carece de existencia independiente y sólida. Aunque muchos maestros orientales son sumamente cordiales y amorosos, no suelen tener gran cosa que decir sobre los aspectos específicamente personales de la vida. Nacidos en el seno de una sociedad oriental tradicional, tienen dificultades en reconocer y valorar los desafíos a la evolución personal que se ven obligados a afrontar muchos de sus discípulos occidentales. En particular, no suelen comprender la vergüenza, la culpa, la alienación, la falta de confianza y el odio hacia sí mismos, y mucho menos todavía la tendencia al bypass espiritual, que los lleva a utilizar las ideas y prácticas espirituales para eludir las cuestiones personales y emocionales inconclusas, no consolidar su frágil sensación de identidad y menospreciar sus necesidades, sentimientos y quehaceres evolutivos en nombre de la iluminación. Suelen enseñar autotrascendencia a personas que todavía carecen del necesario apoyo en sí mismos. La práctica espiritual apunta a liberar a la conciencia de su identificación con la forma, la materia, las emociones, la personalidad y el condicionamiento social. Pero
En una sociedad como la nuestra, en la que el fundamento terrenal es sumamente débil, resulta demasiado tentador utilizar la espiritualidad como una forma de escape, convirtiéndola entonces en una forma de escapar de la propia experiencia. Pero el uso de la práctica espiritual para tratar de compensar la baja autoestima, la alienación social o los conflictos emocionales acaba adulterando su verdadera naturaleza, que no debilita entonces al ego manipulador que trata de controlar la experiencia, sino que muy al contrario lo fortalece. En una época como la nuestra, en la que cada vez resulta más difícil conseguir lo que una vez fueron hitos ordinarios del desarrollo, como el trabajo digno, la familia, la relación de pareja y la pertenencia a una comunidad, el bypass espiritual representa una fuerte tentación. Sin embargo, cuando las personas utilizan la espiritualidad para ocultar sus dificultades, la práctica espiritual se convierte en un compartimento estanco, separado de la vida cotidiana. Utilizar la espiritualidad para tratar de compensar los defectos de individuación, separación de los padres, desarrollo del respeto hacia uno mismo, o confiar en la propia inteligencia, nos expone a una multitud de peligros que acechan a quien emprende un camino espiritual, como el llamado materialismo espiritual, que consiste en utilizar la espiritualidad para apuntalar un ego inseguro, la grandiosidad y la inflación, la mentalidad nosotros contra ellos, el pensamiento de grupo, la falta de discriminación y la fe ciega en un maestro carismático. De este modo, las comunidades espirituales pueden convertirse en sustitutos de la familia, en donde el maestro es considerado como el buen padre, mientras que los discípulos se esfuerzan en ser buenos hijos o buenas hijas, obedeciendo las reglas, tratando de complacer al maestro padre o ascendiendo en la escala del éxito espiritual. Así es como la práctica espiritual se ve secuestrada por identidades inconscientes y utilizada para reforzar los mecanismos de defensa. Las personas que se esconden detrás de una defensa esquizoide, por ejemplo, las que recurren al aislamiento y al retiro cuando se sienten amenazadas por el mundo de las relaciones interpersonales, suelen utilizar las enseñanzas de desidentificación y renuncia para justificar racionalmente su alejamiento, su impersonalidad y su falta de compromiso, cuando lo que realmente necesitan es comprometerse consigo mismos, con los demás y con la vida. Lamentablemente, sin embargo, el énfasis oriental en la realización impersonal fomenta que los discípulos occidentales alienados crean que, comparando con la inmensidad del más allá, lo personal carece de toda importancia. Las personas de esta clase suelen sentirse atraídas por enseñanzas en torno al desinterés y los estados últimos que suelen proporcionarles una justificación para utilizar las enseñanzas orientales para encubrir su incapacidad en los dominios personal e interpersonal y seguir sin restañar sus heridas psicológicas. Por su parte, las personas que poseen una estructura de personalidad dependiente, las personas que tratan de complacer a los demás para conseguir su aprobación y así sentirse seguras, suelen realizar generosos servicios para el maestro o la comunidad como una forma de sentirse dignos y necesarios. Pero de este modo confunden la codependencia y la autonegación con el verdadero desinterés. El compromiso espiritual es especialmente dañino para aquellas personas que se esconden detrás de una defensa narcisista, que supuestamente trabajan en la liberación del yo, cuando lo que realmente hacen es utilizar la espiritualidad para sentirse especiales e importantes. El bypass espiritual suele adoptar razones basadas en el uso de la verdad absoluta, lo que es eternamente cierto ahora y siempre más allá de cualquier punto de vista concreto, para negar o desacreditar la verdad relativa. Cuando conectamos con la verdad absoluta, podemos reconocer la belleza o perfección divina más elevada que se manifiesta en la totalidad de la realidad. Desde esta elevada perspectiva,
los asesinatos que tienen lugar en Brooklyn no menguan ni un ápice la perfección divina, porque lo absoluto abarca el espectro completo de la vida y de la muerte, en donde soles, galaxias y planetas nacen y mueren de continuo. Desde un punto de vista relativo, sin embargo, si eres la esposa de un hombre asesinado anoche en Brooklyn, estamos seguros de que no te sentirás conmovida por la verdad de la perfección última, sino que muy al contrario estarás muy afligida. Existen dos formas de confundir la verdad absoluta con la verdad relativa. Una de ellas consiste en utilizar el ejemplo del asesinato o el sufrimiento para negar las leyes más elevadas del universo, con lo cual estarán incurriendo en el error relativista de tratar de aplicar lo que es cierto en el plano horizontal del devenir a la dimensión vertical del puro ser. La otra es incurrir en el absolutismo, el error categorial opuesto de aplicar la verdad absoluta a verdades relativas. Una lógica que puede conducir a conclusiones tan aberrantes como la que afirma que llorar la muerte de un ser querido es un signo de debilidad espiritual, puesto que en la obra cósmica todo es perfecto. Las realidades psicológicas son verdades relativas, verdades ligadas a individuos concretos en circunstancias concretas. Aunque uno pueda saber que en el nivel transhumano absoluto ninguna muerte individual es finalmente importante, también puede sentir en el nivel humano y relativo un profundo pesar por la muerte de un amigo. Vivimos en ambos niveles, y en este sentido también es cierta la afirmación contraria. Los consejos de Jesús, ama a tus enemigos y pon la otra mejilla, no le impidieron expresar su enfado con los mercaderes del templo o con los fariseos hipócritas. Del mismo modo, en muchas ocasiones, nuestras experiencias cotidianas pueden parecer contradecir la verdad más elevada, lo cual genera mucha incertidumbre y ambigüedad. Para muchas personas, la disparidad entre ambos niveles es confusa y perturbadora, porque creen que la realidad tiene que ser siempre de un modo o de otro. Pero al tratar de que todo se adapte a un único orden, acaban convirtiéndose en polianas o en amargados cínicos. En tanto que seres humanos vivimos en dos niveles, y en consecuencia nunca podemos reducir la realidad a una sola dimensión. Nosotros no somos tan solo este organismo cuerpo-mente relativo, sino que también somos el ser, la conciencia y la presencia absoluta que trasciende con mucho nuestra forma corporal y nuestra historia personal. Pero tampoco podemos concluir que solo seamos ese absoluto más grande y sin forma, porque estamos encarnados en este individuo concreto. Es por esto, por lo que si nos identificamos exclusivamente con la forma, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra personalidad, nuestra vida permanecerá circunscrita a estructuras conocidas y familiares. Si por otra parte tratamos de vivir exclusivamente como vacuidad pura y absoluta, podemos tener dificultades para comprometernos plenamente con nuestra humanidad. Así pues, debemos respetar el yo personal relativo, aunque desde el punto de vista de la verdad absoluta no sea real. Por esto, que incurriríamos en un error si utilizáramos la verdad que afirma la ausencia de identidad del yo para no decirle a alguien a quien amamos, quiero conocerte mejor. Tomemos como ejemplo una mujer que estaba desesperada con respecto a su matrimonio y pidió consejo a un maestro espiritual que le dijo que no debía enojarse con su marido, sino comportarse como una amiga compasiva. Se trataba de un consejo espiritualmente legítimo, porque la compasión es una verdad más elevada que el enfado. Y cuando descansamos en la naturaleza absoluta de la mente, en la conciencia pura y abierta, descubrimos que la compasión brota del mismo centro de nuestra naturaleza. Desde esa perspectiva, pues, el enfado no hace más que separarnos de nuestra auténtica naturaleza. Pero también hay que decir que aquel consejo no tenía en absoluto en cuenta su situación relativa, es decir, el hecho de que se trataba de una persona que había pasado la vida tragándose el enfado.
Durante su infancia, cada vez que se enfadaba, su padre le pegaba y la encerraba en su cuarto. Así fue como acabó aprendiendo a reprimir el enfado, tratando siempre de ser una buena chica y de complacer a los demás. Cuando el maestro le aconsejó que trocara el enojo por la compasión, ella se sintió liberada porque aquello cuadraba perfectamente en su mecanismo de defensa, puesto que para ella el enfado era una emoción muy amenazadora. Entonces no tuvo empacho alguno en utilizar la enseñanza de la compasión para incurrir en el bypass espiritual de negarse a asumir su enojo y el mensaje implícito que éste encerraba. Pero así su sensación de frustración e impotencia en su matrimonio no hizo más que empeorar. El objetivo de todo terapeuta es tener en cuenta su psicología relativa y ayudarle a la persona a reconocer su enfado y a relacionarse más plenamente con él. En tanto que, si hablamos desde la parte espiritual, también sabemos que el enfado está vacío y no es más que una ola en la superficie del océano. Pero, por más que desde una perspectiva absoluta la comprensión pueda ser valiosa para ayudarle a disolver la identificación con el enfado, no era útil para ella en aquel momento, para esta mujer, porque ella necesitaba aprender a prestar más atención a su enfado para poder trascender su pauta habitual de represión y descubrir la fortaleza y el poder interno que le permitieran relacionarse de un modo más decidido con su marido. ¿Cómo podemos alentar el desarrollo que conduce del enfado a la verdadera compasión, un sentimiento más noble y más sutil? El bypass espiritual consiste en imponerse a uno mismo verdades que trascienden la condición existencial inmediata. En este sentido, el esfuerzo realizado por la mujer para ser compasiva no era genuino porque se basaba en el rechazo de su propio enfado. Es frecuente que los maestros espirituales exhorten a sus discípulos a ser bondadosos y compasivos y a renunciar al egoísmo y la agresividad. Pero, ¿cómo podemos hacer eso si jamás hemos visto ni afrontado claramente, y mucho menos trabajado nuestra dinámica psicológica interna? Porque la verdad, una verdad ciertamente relativa, es que para poder perdonar y experimentar la auténtica compasión, las personas deben antes sentir, reconocer y asumir plenamente el enfado. La investigación psicológica empieza con la verdad relativa que estamos experimentando ahora mismo e implica la apertura a esta experiencia y la exploración gradual de su significado, sin juzgarla en función de ninguna idea preconcebida. Además del bypass espiritual, otro gran problema que aqueja a los buscadores occidentales es la exacerbada susceptibilidad al superego espiritual, una severa voz interna que actúa como un juez implacable, criticando todo lo que hacemos. Debes meditar más y practicar más intensamente. Eres demasiado egoísta. No tienes la suficiente devoción. Esa voz crítica conserva el claro recuerdo de todos nuestros fracasos a la hora de practicar o vivir las enseñanzas, de modo que la práctica se orienta más a aplacar a ese inflexible fiscal que a abrirnos incondicionalmente a la vida. Desde esta perspectiva, los santos y los iluminados se convierten en figuras paternas que toman nota de cualquier incumplimiento de nuestros compromisos. Sin embargo, de ese modo el sujeto se ve obligado a ser dinámicamente correcto e intenta mostrarse más desapegado, más compasivo, más devoto de lo que realmente es. Pero el hecho de asumir ideales espirituales más elevados de la cuenta no hace más que negar sus verdaderos sentimientos, alejarse de su vitalidad corporal, desconectarse de la verdad de su experiencia y en consecuencia de la capacidad de encontrar su verdadero sentido. Los buscadores espirituales que tratan de ser más ecuánimes, altruistas o compasivos de lo que realmente son, acaban odiándose secretamente a sí mismos por no poder estar a la altura de sus ideales,
con lo cual su espiritualidad se convierte en algo frío y solemne. Pero hay que decir que ese odio hacia uno mismo no es algo generado por la enseñanza espiritual, sino que ya existía antes. El hecho de utilizar la espiritualidad de un modo que ahonda más el abismo entre el modo como uno es y como cree que debería ser, no hace más que convertir exquisitas enseñanzas espirituales acerca de la compasión y el despertar en el combustible para el odio y la esclavitud interna. Por lo tanto, resulta cuestionable que podamos beneficiarnos de una enseñanza espiritual que no sea más que un conjunto de ideales, sin importar cuán nobles sean estos. El esfuerzo para alcanzar un ideal espiritual solo sirve para reforzar el superego, esa voz interna que nos dice que nunca somos lo bastante sinceros o lo bastante buenos. En una cultura cargada de culpa y ambición, en donde las personas tratan desesperadamente de elevarse por encima de sus fundamentos terrenales, el superego espiritual ejerce una influencia inconsciente que hay que tratar adecuadamente, con una clara comprensión de la dinámica psicológica implicada, algo de lo que suelen carecer tanto las enseñanzas como los maestros espirituales.